Bueno, mi nombre es Elmer Yair Pinedo Campomanes y mi código es U2025-13180 y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y bueno, en este trabajo final participé en el desarrollo del proyecto ConstructTech, una propuesta orientada a mejorar la gestión de recursos en proyectos de construcción, mediante el uso de base de datos relacionales y no relacionales. Mi principal responsabilidad fue el diseño del modelo híbrido para la base de datos en MongoDB. Para ello investigué los patrones embedding y reference, con el objetivo de determinar cuál era la mejor forma de organizar la información del sistema. Como resultado propuse combinar ambos enfoques para aprovechar las ventajas de cada uno. Por ejemplo, los reportes de avances de cada proyecto y los horarios de los trabajadores pueden almacenarse como documentos en vídeos porque normalmente porque se consultan junto con esa información. En cambio, los proyectos, trabajadores, materiales y maquinarias se relacionan mediante referencias, ya que son datos que pueden utilizarse en diferentes proyectos y es importante evitar la duplicación de información. Además, en esta parte también colabora revisando la estructura de las colecciones y verificando que el diseño fuera coherente en el modelo relacional que desarrolló el equipo. Esto permitió que ambos enfoques representaran correctamente la información del sistema y facilitaran futuras consultas. En cuanto a mi reflexión personal, considero que uno de mis mayores aciertos fue investigar antes de tomar las decisiones. Eso me ayudó a entender mejor cómo funciona el modelo de datos MongoDB y a justificar técnicamente las decisiones que propusimos en el proyecto. Sin embargo, también reconozco que pude organizar mejor mi tiempo durante las últimas etapas del trabajo. En algunos momentos dejamos varias revisiones para el final y eso hizo que algunos detalles pequeños pasaran desapercibidos. Para futuros proyectos quiero mejorar mi planificación y revisar constantemente mi avance para evitar tipo de situaciones. Y respecto al trabajo en equipo, considero que hubo una buena comunicación y una distribución adecuada de responsabilidades. Cada integrante asumió una parte importante del proyecto y siempre hubo disposición para ayudarnos. Cuando surgían dudas como aspectos por mejorar, creo que debimos realizar más revisiones grupales antes de la estrategia final para detectar errores de formato o pequeños detalles que se pudieron corregir con anticipación. Y bueno, para concluir este proyecto me permitió aplicar los conocimientos aprendidos durante el curso y comprender mejor cómo diseñar una base de datos pensando en un problema real. Además fortalecía habilidades como el desarrollo, el trabajo en equipo y investigación y el análisis de soluciones tecnológicas. Considero que fue una experiencia muy valiosa porque me permitió participar en el desarrollo de una propuesta que integra tanto bases de datos relacionales como no relacionales para resolver una necesidad del sector de construcción. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eliseo Magíbrico y Cadillo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. En el desarrollo de nuestro proyecto, Star Construct Tech, mi rol principal y el enfoque técnico estuvo centrado en la implementación física de la base de datos y la validación de esquemas, asegurando que las reglas de negocio se tradujeran correctamente en entornos reales de producción. Mis actividades principales fueron la iniciación con la traducción del modelo lógico y la estructura física. Me encargué directamente de codificar los scripts transaccionales de SQL Server, aplicando restricciones de integración como las llaves primarias, las foráneas y los comandos check. Para las tablas clave como el proyecto, trabajadores, inventarios, asimismo en el enfoque no relacional con MongoDB. Trabajé en la creación de colecciones y en la configuración de Johnson, Screen Validación. Mi mayor aporte fue garantizar un almacenamiento seguro y eficiente y que consiste en las plataformas permitiendo tanto de los datos, las estructuras, las transacciones, como los documentos flexibles, los reportes que se guardan bajo los estrictos estándares de la validación. También, haciendo ya una reflexión o nota crítica, voy a decir que considero que lo hice bien. Fui cuidadoso al escribir los scripts de creación y la carga de datos, asegurando que no existiera errores de sintaxis ni conflictos de dependencia al ejecutar la base de datos por primera vez. Por otro lado, lo que yo considero que sí hice mal o donde tuve complicaciones
fue en la etapa inicial de validación del esquema de MongoDB al definir las reglas de Johnson Script. Eh, yo digo que el tipo de datos para documentación indebido fue complejo y me tomó más tiempo de lo previsto. Y para mejorar en futuros trabajos similares, considero que debo profundizar más en automatizar de pruebas de esquema de SQL y agilizar el proceso de migración de datos de prueba. Respecto a la dinámica del grupo, lo que el equipo hizo es muy bien, estábamos coordinados, nos dividimos el trabajo, cooperamos, estábamos siempre con una comunicación constante. Lo que considero que tal vez hicimos mal fue la falta de un repositorio unificado para los scripts de las primeras semanas, que al consolidar los códigos SQL y las colecciones de MongoDB de forma separada, tuvimos ligeros desfases en los nombres de los atributos. Y lo que debíamos mejorar para el futuro es implementar herramientas de control de versiones como GitHub para las bases de los datos desde el inicio, evitando integración de manuales a última hora. Y para finalizar, considero que a través de este proyecto logramos con éxito los resultados esperados del curso. Hemos demostrado que ConstructTech cuenta con un soporte de datos híbrido y robusto, capaz de resolver el caos logístico de los pymes constructoras en el Perú. En lo personal, este trabajo me ha permitido consolidar mis habilidades en la gestión e implementación física de bases de datos, en las relaciones y no SQL Server, preparándome para diseñar soluciones software reales, escalables y seguras. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Ismael Alcaraz de la Cruz, con el código U20251F205, estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas, actualmente cursando el tercer ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para este trabajo desarrollé algunas de las tareas las cuales tuve como responsabilidad elaborar su explicación, como la evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos, relacional y no relacional, la descripción de la idea de negocio, así como las tareas como la estética de nuestra presentación. Este trabajo me ayudó a poder desarrollar diferentes habilidades para poder entender la estructura, procesos y funcionalidades del desarrollo de base de datos, los cuales fueron esenciales para posteriormente desarrollarlas en la práctica y así obtener resultados relevantes con el fin de aplicar a nuestra elaboración del proyecto. Pese a las tareas que se me hizo responsable cumplir, las cuales pude realizarlas con éxito, tuve como dificultades la manera de entender las indicaciones con respecto a los temas en el trabajo, las diferentes dudas de las que pudiera haber compartido tanto al profesor de la clase como al grupo de proyecto. Bueno, y la información completa que me faltó corregir, por lo cual de mi parte tengo como mejora las maneras de buscar una solución en cuanto a la manera de interpretar las tareas pendientes, la constante participación en la clase como en los grupos de trabajo y el cumplimiento completo de cada parte del trabajo. Por lo tanto, aplicar cada una de estas mejoras contribuiría a poder realizar cada trabajo con una mejor organización y planificación para posteriores proyectos. Por parte de mi grupo de trabajo, nuestro progreso del proyecto continúa con una excelente elaboración, colaboración del equipo y cumplimiento de cada parte de los integrantes, aunque los criterios en el que se debe mejorar son los acuerdos en cuanto a las indicaciones de los trabajos y cumplimiento anticipado en los plazos de entrega. Bueno, este proyecto fue útil para implementar distintas habilidades en la base de datos gracias a los temas que se estuvo elaborando a lo largo del ciclo, como la creación de tablas y columnas para definir las entidades presentes del sistema, las aplicaciones de consultas con el fin de obtener reportes relevantes con respecto a las actividades de la empresa, el uso de la manipulación de las bases de datos relacionales y no relacionales, y entre otros. Para este proyecto, para proyectos futuros, se recomienda seguir los pasos correctamente según las instrucciones que se emplea
Es decir, poder esquematizar los datos y cumplir intrínsecamente en cada una de ellos, y así para cumplir cada tarea con el que se asigna. En cuanto a la académico, se le recomienda repasar las lecturas y aplicar los temas clave para el proyecto, lo cual servirá para poder avanzar la aplicación mejor estructurada con la información más relevante, cumpliendo así con nuestro compromiso al cliente. Muchas gracias. Buenos días, a continuación les presentamos al equipo responsable del desarrollo de Constructec, un proyecto creado por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la UPC. Nuestro objetivo fue combinar los conocimientos adquiridos durante el curso con una problemática real del sector construcción, desarrollando una solución tecnológica que aporte a las pequeñas y medianas empresas constructoras. Nuestro equipo está conformado por 8 integrantes, quienes trabajamos de manera colaborativa y distribuimos las responsabilidades de acuerdo con nuestras fortalezas y competencias. En primer lugar, Jean-Pierre Alcaraz estuvo encargado de coordinar la lógica de negocio y participar en el análisis de requerimientos, asegurando que la solución respondiera a las necesidades del problema identificado. José Castilla fue el responsable del diseño del modelo relacional de la base de datos, enfocándose en la integridad y consistencia de la información mediante SQL Server. Diego Solís lideró el diseño del modelo no relacional, estructurando las colecciones y definiendo la arquitectura necesaria para el almacenamiento de datos, utilizando un enfoque moderno y escalable. Por mi parte, Valeria de la Serna. La etapa de recopilación y análisis de requisitos. Para ello diseñé entrevistas dirigidas a profesionales del sector construcción, recopilé información clave de los stakeholders, permitiendo comprender las principales necesidades de los futuros usuarios del sistema. Eliseo Cori estuvo encargado de la implementación física de la base de datos y de la validación de esquemas, garantizando el correcto funcionamiento del modelo diseñado. Isabel Peláez lideró la elaboración de la propuesta de valor, verificó la coherencia entre el diseño lógico y el diseño físico de la solución, manteniendo el enfoque estratégico del proyecto. Asimismo, Elmer Pinedo diseñó los patrones del modelo híbrido, integrando enfoques relacionales y no relacionales para mejorar el rendimiento y la escalabilidad de la plataforma. Finalmente, Enrique Rosas, la investigación del mercado y el sustento bibliográfico, recopilando información de fuentes oficiales que respaldaron nuestra problemática y la viabilidad de Constructec. El desarrollo de este proyecto fue posible gracias al trabajo en equipo, la comunicación constante y la integración de los conocimientos de cada integrante. Cada uno asumió un rol específico, pero todas las decisiones fueron discutidas y validadas en conjunto, permitiendo construir una propuesta sólida, innovadora y alineada con las necesidades del sector construcción. En conclusión, Constructec representa el resultado del esfuerzo colaborativo de nuestro equipo y demuestra cómo la combinación de distintas habilidades y técnicas y de investigación pueden dar origen a una solución tecnológica capaz de generar un impacto positivo en la gestión de proyectos de construcción. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Diego David Solís Rimac y mi código es U20241I624. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información en la UPC y pues este video es mi video de About the Team, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar mi experiencia a lo largo de este curso de base de datos y todo lo que viví durante el desarrollo del trabajo final con mi equipo. Para empezar, el proyecto que hicimos se llama Constructec, una plataforma enfocada en mejorar la gestión de recursos en el sector de construcción. Mi rol dentro del equipo fue encargarme de la parte no relacional, básicamente todo lo que tiene que ver con el MongoDB, la estructura de colecciones, las consultas, pero más allá de lo técnico, lo que me quiero enfocar en este video es más de las experiencias en sí. Siendo sincero, cuando empezó el curso yo no sabía
absolutamente nada de base de datos, o sea, tenía la idea general de lo que era nada más. Pero nunca había trabajado con un motor de verdad ni había diseñado nada de cero. Entonces, al principio sí hubo un momento de decir, esto pues va en serio, no está complicado, tal vez, quién sabe, no llegue a pasar el curso. Pero conforme fue pasando las semanas, empezamos a ver los temas en clase, fui estudiando, repasando, y a veces, por ejemplo, mi grupo no llegaba a entender, entonces yo me fui a explicarles. Entonces poco a poco fui entendiendo mejor cómo funciona, ¿no? Y así me fui enganchando. Lo que más me gustó fue entender que una base de datos no es solo guardar información, sino pensar en cómo organizarla para que después sea útil y fácil de consultar. Eso me cambió la forma de ver las cosas. Ahora, hablando de mi trabajo individual, creo que fue lo mejor que hice, investigar antes de lanzarme a hacer las cosas. No me puse a escribir código de frente, sino que primero leí, busqué ejemplos, entendí los conceptos y recién después de armar mi parte, eso me ayudó bastante a no cometer errores fatales ni graves y a sentirme seguro con lo que estaba entregando. Sin embargo, algo que no hice bien fue manejar mis tiempos, ¿no? Hubo semanas donde me confié un poco, sentía que iba bien y dejaba las cosas para después y claro, al final se me contaron detalles que pude haber resuelto con más calma. Eso es algo que definitivamente quiero mejorar para futuros trabajos. Ser constante y no esperar a que se acerque la fecha de entrega para poder ponerme a revisar absolutamente todo. Respecto al trabajo en equipo, la verdad, el grupo funcionó, digamos, bien. Desde el inicio nos sentamos a repartirnos las responsabilidades de forma clara. Cada uno sabía lo que le tocaba y eso hizo que no hubiera la confusión ni que alguien se quedara sin hacer nada. La comunicación fue buena, que digamos, un grupo agradable, todos nos comunicamos entre sí. Hubo una conexión, ¿no? Como de las pocas que hay hoy en día entre cada grupo. La gente respondía, si había alguien tenía una duda, el otro lo respondía y cosas así. Eso se valora mucho hoy en día, porque no siempre pasan, porque eso no pasa en todos los equipos, la verdad. Ahora, como punto de mejora, creo que nos faltó hacer más reuniones, revisiones antes de entrega. Muchas veces cada uno avanzaba por su lado y recién juntábamos todo al final. Y ahí aparecían los errores de formato o pequeñas cosas que pudimos haber detectado antes si nos hubiéramos juntado con más frecuencia a revisar conjunto, ¿no? Por ejemplo, al crear las colecciones en el Hacolate, cada uno tenía un- unas colecciones y relaciones completamente distintas, entonces entrábamos en debate, ¿no? Y al final terminábamos eligiendo solo uno, que pucha, si nos hubiéramos juntado, por ejemplo, el grupo y hubiéramos trabajado con un solo diseño, creo que nos hubiera ido mucho mejor. Para cerrar, este proyecto me dejó varias cosas. Primero aprendí que diseñar una base de datos para un problema real es muy distinto a hacer ejercicios en clase, porque tienes que pensar en un contexto, en usuarios, en cómo se ve, cómo se va a usar la información de verdad. Y segundo, reforcé mucho el tema del trabajo en equipo, la comunicación, la organización, el saber delegar y confiar en los demás. Y tercero, me quedo con la satisfacción de que logramos entregar un buen trabajo que refleja el esfuerzo de todos. Esta experiencia me deja mucho más preparado para lo que viene en la carrera. Esto sería todo. Muchas gracias. Muy bien, profesor, buenas tardes. Yo soy Enrique Bellamín, que voy a realizarme con el código de estudiante U2025145118. Ah, mis aportes a este a este proyecto fue principalmente la comparación entre MongoDB y SQL Server. Por ejemplo, en esta etapa del proyecto, mi enfoque fue el motor que impulsa la gestión de información MongoDB. Si bien SQL Server ha sido establecido como la base de datos relacional, la implementación de MongoDB representó un salto hacia una flexibilidad necesaria dentro de la industria de la construcción. Por ejemplo, primero hablaré sobre FINT. Esa herramienta de precisión, cuando fue necesario consultar documentos específicos en nuestra de colecciones, fue nuestra opción más directa, nuestra opción más simple. Por ejemplo, podemos filtrar al instante todos los proyectos con presupuestos superiores al millón de soles o listar todos los colaboradores bajo un rol de ingeniero. Y mejor,
podemos proyectar exclusivamente los campos necesarios, pensando el ancho de la banda y evitando cargas innecesarias. Ahora, también cuando vamos al análisis se vuelve un poco más complejo, recurrimos a Algorithms. Imaginen como un pelican que tubería de datos, una secuencia de etapas donde la información se transforma progresivamente. Aquí utilizamos etapas clave como match para filtrar profundo, group para generar datos totales y promedios, y lookup, nuestro equivalente al clásico join de SQL, para sumar colecciones de forma jerárquica. También implantamos un win para manejar arreglos de materiales y sort para ordenar resultados. Gracias a esto podemos responder preguntas críticas de negocio, como calcular el presupuesto total por el estado del proyecto o auditar el suministro de materiales por cada proveedor de tiempo real. Ahora, es inevitable realizamos la comparación fundamental entre SQL Server frente a MongoDB. El SQL Server opera bajo un esquema fijo, realizando la integridad relacional. Mediante tablas estrictas, es nuestra relación una estructura rígida y segura. En contraparte, MongoDB nos brinda un esquema flexible, basado en un documento de referencia que debe ventaja fue la seguridad y debe ser de acceso, lo cual es vital para el crecimiento dinámico de un startup como Constructech. Pues mejor, en mi opinión, no se trata de una competencia, sino que una estrategia. Con cada motor atiende necesidades distintas dentro del ecosistema de datos. Haber utilizado ambos nos permitió, en mi caso, me permitió ver fijo la arquitectura ideal. No depende de una sola herramienta, sino de saber cuándo aplicar la rigidez de SQL Server o la rigidez de MongoDB. La combinación de ambas tecnologías ha sido un eje central en este proyecto, optimizando la gestión de Construction. Y supongo que gracias a mi equipo y al profesor por habernos dado esta oportunidad de crear un proyecto como este. Mi nombre completo es Isabel Cristina Peláez Guerreros y mi código estudiante es U2025-96119. Actualmente me encuentro cursando el tercer ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Información en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Como estudiante de formación técnica, poseo un perfil orientado en el análisis de procesos y la estructuración de requerimientos y, claro, el diseño lógico de soluciones tecnológicas. En los proyectos de desarrollo de software destaco por asumir más que nada el rol analítico enfocado en la investigación del usuario, la documentación técnica rigurosa y, claro, la correcta aplicación de las metodologías ágiles. Mi objetivo principal es asegurar que los objetivos del negocio se alineen perfectamente a las necesidades reales del usuario final a través del artefacto claros y estructurados. Durante el desarrollo del proyecto de este curso asumí formalmente el rol de documentación y análisis dentro del equipo de trabajo. Mis aportes individuales se concentraron principalmente en el diseño de las bases conceptuales y la fase de investigación de research de nuestra startup. En la etapa inicial lideré la aplicación de metodología de LeanOX, donde elaboré detalladamente el Problem Statement, definí las assumptions del negocio y los usuarios y sus resultados esperados y de los features de la plataforma. Asimismo, redacté el Hypothesis Statement y completé de manera integral el LeanOX Canvas, dotando al equipo de un marco estratégico sólido. Y en la fase de investigación correspondiente del capítulo número 2 me encargué de estructurar las herramientas de Nia Theory y formular el diseño de las entrevistas a los usuarios del segmento objetivo. Posteriormente procesé la información recolectada para diseñar los user personas representativos, construir las matrices de tareas, los User Task Matrix, y diseñando los flujos de los escenarios como el ICE y el To Be, asegurando que la transición hacia la solución tecnológica estuviera respaldada por datos reales y técnicos, facilitando así posteriormente el modelamiento de base de datos documental y relacional. Al evaluar de manera crítica mi desempeño individual, considero que mi principal acierto fue mantener un alto nivel de precisión organizada y rigor metodológico en cada artefacto entregado, garantizando que el documento técnico mantuviera coherencia formal al principio hasta el fin.
No obstante, reconozco que como un aspecto negativo, pues que inicialmente me costó gestionar de manera fluida la sincronización de la documentación con los avances de la programación técnica de mis compañeros, lo que generó pequeñas sobrecargas de trabajo cerca de las fechas de límite. Y para los futuros proyectos similares debo mejorar significativamente la proactividad de automatizar pues el seguimiento del backlog de requerimientos en paralelo al código y optimizar mis tiempos de revisión para evitar estos cuellos de botella en la entrega de los informes finales. Como equipo considero que nuestra mayor fortaleza fue excelente comunicación interna y la división clara de roles, lo que permitió que la transición entre el análisis relacional en SQL Server y el modelo de documentación en MongoDB pues sea integrada sin perder la coherencia del negocio, lo que el equipo hizo mal fue la estimación del tiempo requerido para la fase de la validación física y, claro, las pruebas de los scripts de base de datos, subestimando pues la complejidad de las restricciones de los esquemas. Y para próximas experiencias el grupo debe mejorar en la planificación de implementación de revisión y para próximas experiencias, el grupo debe mejorar la planificación de implementando revisiones cruzadas semanales, el code reviews y peer documentations, para poder identificar errores de consistencia pues, de forma temprana. Hola, mi nombre es José Castilla Millones, de Código Universitario U 2025-10887, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dentro de este proyecto, ConstructTech, me enfoqué en la parte de modelado y diseño de datos, buscando entender bien el dominio del negocio a partir de lo que nos compartieron los ingenieros residentes, supervisores de obras y jefes de proyecto durante las entrevistas. Dentro del equipo, mi aporte se concentró principalmente en la parte de diseño y modelado de datos. Trabajé en el diagrama de identidad-relación del modelado relacional, definiendo las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, como proyectos, trabajadores, materiales, maquinarias, proveedores, reportes, horarios y asignaciones, asegurando que las llaves primarias y foráneas reflejaran correctamente la integridad referencial del sistema. También participé en el diagrama de documentos para el modelado no relacional en MongoDB, para así ayudar a decidir qué información debe consolidarse mediante el embedding y cuál debía manejarse mediante referencing, dependiendo de la frecuencia de consulta y la relación entre las colecciones. Además, colaboré redactando sentencias SQL, incluyendo consultas con join, agrupamientos y validaciones de integridad, y así como algunas consultas en MongoDB, aplicando la lógica de agregación y validación de esquemas de JSON, que habíamos definido previamente para las colecciones del sistema. Considero que hice un buen trabajo al traducir los requisitos funcionales del negocio en un modelo de datos coherente, revisando con cuidado los hallazgos de las entrevistas para no perder de vista la lógica real del sector de construcción. Sin embargo, reconozco que en algunos momentos me tomó más tiempo del planeado decidir entre embeder o referenciar ciertas colecciones en MongoDB, porque sería asegurarme de que la decisión estuviera bien justificada y no solo copiada de un ejemplo genérico. Para trabajos similares, debo mejorar mi gestión del tiempo en la etapa del diseño, estableciendo un límite y que más claro para poder iterar antes de pasar a la implementación y documentar desde el inicio el porqué de cada decisión de modelado en lugar de hacerlo al final. Como equipo creo que hicimos bien la división de responsabilidades. Cada integrante tuvo un rol claro y desde el diseño desde el diseño de entrevistas hasta la implementación física en SQL Server, lo cual permitió avanzar en paralelo sin perder cohesión en el resultado final. Lo que pudimos hacer mejor fue sincronizar con más frecuencia el modelado relacional y el modelo no relacional durante este proceso, ya que al trabajarlos por separado hubo pequeños ajustes de nomenclatura que tuvimos que corregir después. Para proyectos similares, el equipo debería establecer puntos de control más cortos y frecuentes entre los subgrupos de SQL y MongoDB,
de manera que cualquier inconsistencia se detecte antes y no cuando ya se está integrando el sistema. En conclusión, este trabajo nos permitió lograr un sistema en base de datos híbrido, funcional y bien fundamentado, capaz de resolver un problema real del sector de construcción peruano: la falta de construcción centralizada de recursos, presupuesto y personal en obra. A nivel personal, logré fortalecer mis habilidades de modelado, en tanto relacional como no relacional. Y a nivel equipo demostramos que la combinación de distintos perfiles y responsabilidades enriquece el resultado final de un proyecto de ingeniería de software o sistemas. Muchas gracias.